Gonzalo Durán, con quien vamos a hablar de esto que hemos estado comentando, las posibilidades que nuevamente las presiones inflacionarias regresen, o por lo menos a propósito de todo lo que hemos comentado en torno al alza de las tarifas eléctricas y otros temas. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Claudio, muy buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, Gonzalo, por estar acá a esta hora de la mañana y preguntarte en primer lugar porque habíamos visto cómo, por ejemplo, del Banco Central se había adoptado una política, ¿no?, de acelerar, por así decirlo, un poco la recuperación de la economía con estas bajas de tasas, pero ya en el último informe se da cuenta de que esto, al parecer, se va a poner un poco en pausa, producto de los temores que existen al interior del ente rector de que retorne el fantasma de la inflación a propósito del tema de las tarifas eléctricas y otros asuntos. ¿Cómo ves este tema, Gonzalo, y qué implicancias puede tener, por supuesto, para todos nosotros, quienes finalmente somos los que pagan un poco el pato de toda esta situación? Sí, bueno, esto se veía venir porque hay que recordar que las tarifas eléctricas se congelaron a propósito del estallido con una ley el 2 de noviembre del 2019. Y luego con la pandemia COVID eso se expandió el congelamiento. Entonces, hoy en día las empresas privadas acusan de que se les debe más de 6.000 millones de dólares y han propuesto un programa de pago a través del alza en las tarifas eléctricas. Y el Banco Central sorprende, ¿no es cierto?, en el informe IPOM también con una noticia donde nos dice que, por ejemplo, la meta de inflación para el próximo año cambia la proyección de un 3% a un 3,6%, es decir, un aumento significativo de casi un 20% en cuanto a la inflación. Y eso efectivamente va a tener un efecto importante, por ejemplo, en los salarios reales, que quiere decir que las familias ahora van a ver disminuido su poder de compra. Entonces eso sin duda que es un golpe, ¿no es cierto?, a las familias más humildes, sobre todo a las familias de menores recursos que tienen cero capacidad de ahorro. Hay que pensar que en Chile prácticamente 11 millones de personas están endeudadas, que es más allá de la fuerza de trabajo. Hay cerca de 4.200.000 personas morosas que no pueden pagar las deudas. Hace poco escuchábamos ahí, ¿no es cierto?, estas 600.000 familias que nos informaban también de que no podían pagar las cuentas de la electricidad. Entonces, sin duda que esto va a poner en riesgo, ¿no es cierto?, lo que es acercarse a la meta de inflación del 3%, pero lo que llama la atención es que es algo que se tenía sobre la mesa. O sea, esto se venía hablando ya en enero y desde antes que era una cuenta que íbamos a tener que pagar, pero ahí también hay una reflexión crítica, si me permiten, que creo que hay que hacer. Por ejemplo, en la Asociación de Generadoras, las empresas eléctricas, la mayoría de ellas multinacionales, que tomaron el control de empresas públicas acá en Chile, hoy en día acusan, ¿no es cierto?, de que estarían bajo un estrés financiero. Y eso dista mucho de la realidad. Hoy día cuando vemos, por ejemplo, el caso de Enel, que es la distribuidora que está totalmente encadenada con la generación, la transmisión y la distribución, cuando vemos Enel en el caso que es la que opera en la región metropolitana, vemos que durante el periodo de congelamiento de las tarifas, entre el 2019 y el 2023, ellos aumentaron sus ganancias en casi un 99% en términos reales, ajustados por la inflación, obteniendo, de hecho, el año 23, ganancias diarias cercanas, ¿no es cierto?, a los 1.800 millones de pesos, ¿no es cierto?, en ganancia EBITDA, que es el indicador que en general ocupan. Entonces ahí tenemos una situación bastante paradójica, ¿no es cierto? Ellos congelaron la tarifa, estuvieron ganando a manos llenas y ahora exigen, ¿no es cierto?, que se les pague lo adeudado para seguir acumulando mucho más. Gonzalo, buenos días. Buenos Eh, días, Juanita. ¿Cómo se explica que sin el reajuste, porque era un reajuste que correspondía, ¿no es cierto?, el año 2019 y que se congelaron las tarifas, aún así hayan tenido estas ganancias significativas que dices, y hoy día alegan que se les adeuda más de 6.000 millones de dólares? ¿De dónde provendría esa deuda? ¿Quién les debe si ellos obtuvieron todas estas ganancias durante estos años a pesar de no haber reajustado las tarifas? Sí, ahí hay un tema con la ley de regulación y las tarifas, ¿no es cierto?, que en general es algo que les ha beneficiado mucho desde la privatización. Y entonces está todo reglamentado y cada cierto tiempo las tarifas tienen que ir aumentando.
Pero eso no tiene relación, ¿no es cierto?, con las ganancias. Y más, claro, cuando tú preguntas de dónde vienen esas ganancias, hay muchas de esas ganancias que vienen de procesos que ellos dicen como de racionalización económica, van optimizando, ahorrando costos, pero eso también genera un hastío, yo creo, cuando se escuchan estas noticias en la ciudadanía, porque vemos acá mismo en Santiago, o sea, hace poco tuvimos un frente de mal tiempo y cada vez que llueve ya se está haciendo común de que se corta la luz. Se corta la luz porque, por ejemplo, caen los árboles al tendido eléctrico y eso tiene que ver directamente con la mantención. Y si no hay mantención es porque estas empresas están ahorrando, ¿no es cierto?, esa plata para la mantención. Y tampoco hay un plan, por ejemplo, para poner los cables de manera subterránea, que también sería otra solución. Entonces ahí hay todo un programa de ahorro que tiene que ver con la búsqueda incesante que tienen las empresas, ¿no es cierto?, de acumular y buscar más ganancias. Pero eso en un servicio que es básico. O sea, hoy día no podemos pensar de que las familias chilenas, las familias trabajadoras van a poder sustituir la electricidad justamente más encima cuando estamos entrando en el invierno. Entonces, claro, ellos dicen que se les adeuda esta plata porque efectivamente el ente regulador les congeló las tarifas y no les permitió esta especie de derecho adquirido que ellos tendrían de que las tarifas en el fondo pueden ir ajustándose todos los años y eso es algo que les va a servir también para acumular mucho más. Imagínense, si sin ajustar tarifas fue un 99% de ganancias lo que aumentó, ¿cuánto hubiera sido si es que las tarifas se hubieran aumentado? Ujú. Ahora, Gonzalo, ¿cómo se puede paliar esto? Porque efectivamente surge de inmediato la idea de subsidiar y de hecho hay una propuesta que abarca al 40% más vulnerables, salvo este tema de quienes están impagos, pero al parecer también se está viendo una solución al respecto, pero esto no solamente afecta al 40% más vulnerable, va mucho más allá y en ese sentido tampoco hay mucho entusiasmo, ¿no? Por lo menos en quienes nos dirigen de avanzar en subsidios más amplios. ¿Cómo se puede paliar esto? Sí, aquí yo creo, una discusión en dos líneas, ¿no es cierto? Por supuesto que hay una cuestión de muy cortísimo plazo. Esto comienza ahora, en julio va a aumentar las tarifas, que puede ser entre un 15 y un 25 en una primera etapa, pero puede llegar hasta un 50%. Hoy día el costo de la electricidad promedio, según la encuesta de presupuestos familiares, por ejemplo, en el Gran Santiago, es de cerca de 30.000 pesos, o sea, la cuenta va a subir a 40. Y lo más probable es que las empresas igual van a empezar a subir sus precios, producto de que aumenta es una inflación de costos, como se llama en economía, y por lo tanto afecta en el fondo toda la estructura de las empresas que son electrodependientes. Y claro, ¿cómo solucionar esto con chalecos salvavidas, como decimos nosotros, que son estos subsidios? Pero que esa no es la solución estructural. Acá la solución estructural tendría que ser, por un lado, entrar a discutir qué es lo que pasa con la estructura, ¿no es cierto?, de las empresas eléctricas, ya lo decimos, tienen mucho que desear una vez que surgen estos problemas del clima y ellas no responden o hay problema en el suministro. Y por otro lado, ¿qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, con los ingresos autónomos de los hogares? Ahí ya tenemos subsidio para todo. Pero nadie discute el tema de fondo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los salarios? En Chile, prácticamente la mitad de los trabajadores y trabajadoras tienen ingresos que son menores a 500.000 pesos. Para ser exacto, el 56% son menores a 500.000 pesos líquidos. El 70% menores a 700.000 pesos líquidos. Entonces ahí tenemos una situación gravísima que nadie se hace cargo. De hecho, los ingresos del trabajo son menores a los que teníamos el 2017 en términos reales. Entonces, habiendo revuelta social de por medio, eso sigue siendo una herida abierta, que todavía nadie se hace cargo para intervenirla. Y con un sistema, por ejemplo, de negociación colectiva por rama, como sucede en otros países, estos problemas también se pueden ampliar en cuanto al espectro de la discusión. O sea, ya no es solo el Parlamento el que discute estas cosas, sino que también son las familias, los trabajadores, los que también tienen más incidencia y la democracia, por supuesto, que se expande. Yo creo que hay que avanzar en ese tipo de estrategias, sobre todo en el sentido de que los trabajadores tengan mayores ingresos autónomos, eso se tiene que hacer. Y también discutir, ¿por qué no?, en relación a qué es lo que pasa con los servicios básicos y las empresas privadas. Y cómo puede ser posible que en un periodo de congelamiento de las tarifas, la principal empresa como que aumente su ganancia en un 100%. ¿Por qué no, por ejemplo,
regular mucho más esas tarifas y también pensar en que el Estado tenga más participación o derechamente estas empresas sean estatales. Gonzalo, justamente a raíz de esto último y sobre las tarifas eléctricas específicamente, hablamos de ente regulador, hablamos de una ley que les permite cada cierto tiempo reajustar las tarifas. La responsabilidad entonces, ahora, más allá de que efectivamente los temas estructurales sobre el mercado laboral, etcétera, haya que solucionarlos en algún minuto. Respecto a las tarifas eléctricas, ¿podría hoy día una nueva ley modificar las condiciones en que este ente regulador permite esos reajustes? Claro, ahí el tema es que hoy día ya existe esa institucionalidad. Entonces las empresas eléctricas dicen que por cada día que pasa prácticamente, no sé, son 3 millones de dólares los que ellos se les sigue adeudando cada día que va pasando. Y entonces eventualmente uno podría decir, sigamos con el congelamiento. Pero esa deuda va a seguir siguiendo, va a seguir subiendo y ellos eventualmente la van a exigir porque va a ir ganando intereses. Pero una Entonces nueva ley ahí, podría cambiar la eso es, lógica con la que están operando. claro, eso es lo que iba a decir. Yo creo que efectivamente aquí hay que cambiar las reglas del juego y ser mucho más severos en este tipo de regulaciones, sobre todo pensando también en qué es lo que pasa con las ganancias de las empresas. O sea, no puede ser que tengamos empresas que ganen a manos llenas y que además estén exigiendo que nosotros les debemos o el Estado de Chile le dé 6.000 millones de dólares porque no pudieron aumentar para seguir ganando mucho más. Eso es una aberración. Entonces, yo creo que efectivamente ahí el Poder Legislativo tendría que poner las manos y empezar a poner una ley que regule esta situación de manera mucho más severa. Ujú. Estamos conversando con Gonzalo Durán, economista académico del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, integrante además de Fundación Sol. Bueno, Gonzalo, tomando en cuenta de que esto seguramente no va a afectar solamente a las cuentas de la energía eléctrica, sino que también a otras áreas de la vida, y volviendo un poco nuevamente a la idea de estos subsidios, se debiesen o se debiese estudiar la posibilidad de subsidiar otras áreas, por ejemplo, no sé, imagino a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo a aquellos que trabajan con algunos productos que son esenciales, imagino, pienso en las panaderías, por ejemplo, no sé, algún tipo de ayuda por parte del Estado que evite que finalmente esto repercuta tanto en los bolsillos de las personas. A ver, sí, yo creo que ahí hay que, según las estimaciones del Banco Central, lo que va a pasar con la inflación este año, de una estimación de un 3,8 sube a un 4,2 en términos del 2024, el próximo año es ese 20% que yo les decía. Eso es lo que ellos estiman. Yo creo que en sus proyecciones todavía no se llega a ese punto. Ahora, yo creo que ahí eso puede suceder sobre todo en empresas que son las microempresas, muchas de ellas que, por ejemplo, lo vimos también, yo siempre recuerdo esto del fenómeno climático, donde habían empresas que trabajaban con alimentos, se les cortó la luz, perdieron todas las provisiones que tenían ahí, sobre todo el sector más gastronómico. Efectivamente, ahí debería haber un reparo, ¿no es cierto? Pero yo creo que eso también tiene que ver directamente con el gremio de la generadora eléctrica. Yo creo que ahí se debería poner incluso una especie de multa, ¿no es cierto?, por que sean mucho más severas y que ellos paguen cuando generan estos daños. En cuanto a los subsidios, nosotros no somos muy amigos de los subsidios porque creemos que es como parchar, ¿no es cierto?, poner una solución parche, pero efectivamente si es que estamos ante una situación de emergencia, eso se puede evaluar, pero hay que pensar en la solución estructural, como decía. Y en esa solución estructural también tiene que ver, por ejemplo, con reformas tributarias, que es algo que sobre todo la derecha se opone totalmente. Entonces ahí claro, uno habla de subsidios, pero para poder tener subsidios se necesitan recursos para poder aumentar el gasto fiscal. Entonces, claramente hay una situación que es compleja en ese sentido. Bien, estábamos conversando con Gonzalo Durán a propósito del alza de las tarifas eléctricas. Pareciera inevitable, Gonzalo, el alza ya se está produciendo, le va a afectar a miles de personas. ¿Cuánto podría demorarse una modificación? Estoy pensando en una modificación de fondo, como estábamos hablando, una modificación legal, un cambio.
va a demorarse años, por lo tanto estamos hablando de que esta posible inflación y esta situación que va a afectar a las empresas sería inevitable por lo menos durante este par de años que vienen. Sí, el Banco Central, ¿no es cierto?, nos informó en el informe de política monetaria que en el fondo la meta de inflación que ellos manejan, que es el 3% de inflación, ahora se va a demorar más y estaríamos hablando de que ya para el 2026 se alcanzaría esa meta de inflación de un 3%. Ahora, de todos modos, la inflación ya viene bastante, y venía en un ritmo que se estaba controlando de manera bastante rápida, digámoslo también. En un momento llegó a estar a un 14% en el peor momento de la pandemia. Hoy en día ya este año va a cerrar seguramente en un 4,2%, como proyecta el Banco Central. Y esto debería atrasarse, ¿no es cierto? Eso es el atraso que generó, pero igual es llamativo, ¿no es cierto? Que solamente por el hecho de esta combinación, principalmente por el alza en el precio de las electricidades y lo que pasa con el aumento en el precio del cobre, que también se aumentó la proyección ahí de cerca de 3,8 a 4,3 pesos o 4,3 centavos de dólar el precio del cobre, eso también, esa combinación hace que se atrase la meta en 2 años. Entonces ahí también eso es algo que hay que mirar con mucho detalle. Ujú. Bueno, Gonzalo, queremos agradecerte estos minutos que has tenido para conversar con nosotros y obviamente te esperamos en otra ocasión acá junto a todos los integrantes, las y los integrantes de Fundación Sol. Un abrazo, que estés bien. Muchas gracias, Claudio. Es bonita, que estén bien. Que tenga buen día. Bueno, son las 7 de la mañana con 58 minutos y les contaba al inicio que se quedaran hasta este punto de esta edición de Radioanálisis porque hoy es un programa muy especial y ojalá fuese especial por una noticia que nos tuviese a todos contentos.